Ya para terminar y cerrar, yo quisiera, aunque ya se ha hablado algo sobre el impacto de los estudios poblacionales en salud pública, quisiera dar algunos ejemplos de ello. Y primero, pues siempre me gusta hablar un poquito de las definiciones de lo que son los estudios poblacionales, porque no solo son los estudios genéticos o genómicos, son investigaciones que analizan la distribución y los factores y los determinantes de la enfermedad en grupos humanos. Incluyen muchos tipos de estudios, encuestas, registros hospitalarios, censos, sistemas de vigilancia epidemiológica, y hay en general de poblaciones pequeñas y de grandes poblaciones. Aquí se ha hablado de los dos, porque en algunos de los ejemplos que dijo la doctora Ortiz, en realidad eran poblaciones relativamente pequeñas, y también los otros que se han mencionado son de poblaciones grandes. Entonces hay de los dos. Permiten, entre otras cosas, no es una lista exhaustiva ni mucho menos, permiten identificación de factores de riesgo, como por ejemplo el clásico estudio de los médicos británicos y el tabaquismo de Sir Richard Doll, que demostró por primera vez que el tabaco era causa de cáncer. Ese es un estudio poblacional que se hizo en médicos británicos hasta mediados del siglo pasado, uno de los grandes estudios epidemiológicos que ha contribuido al conocimiento del tema. El diseño de políticas públicas, por ejemplo, campañas de vacunación, y ahí voy a dar un ejemplo concreto, e incluso sirve para quienes son los tomadores de la decisión de política pública, asignación mucho más precisa y mucho más enfocada de recursos, como es el caso que ahí se habla, ¿no? Priorización de atención en zonas de alta incidencia de alguna enfermedad, respuesta que bueno, ahora no se dio muy bien, pero por ejemplo ante los riesgos de desastres naturales por la densidad poblacional, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios poblacionales en México, las encuestas nacionales de salud y nutrición que iniciaron hacia finales de la década de los 80 ya de manera sistemática. Particularmente quisiera hacer referencia a tres grupos de encuestas, las de salud y nutrición, las de adicciones y las de cobertura de vacunación. Hay otras, pero estas a mí me parece que son las que más impacto han tenido en toma de decisiones. Existe un estudio muy grande que se llama ESMaestras del Instituto Nacional de Salud Pública, de 2006, son 115,000 maestras de varios estados del país donde habla de factores de riesgo en este grupo. Y por supuesto con análisis genómico, aquí ya se han mencionado varios, el Mexico City Prospect Story, el Mexican Biobank y por supuesto Origen del TEC de Monterrey, con diferencias entre ellos, pero yo creo que aquí lo que es interesante para nosotros y para la Academia Nacional de Medicina y para quienes nos ven y para que quede en el registro, es que estamos generando en México un bagaje de información suficientemente amplio, diverso y completo como para que verdaderamente posicionemos la investigación en la materia en México a nivel mundial, que ya se ha hecho con algunas de las publicaciones que ustedes se han referido aquí, pero que creo que en los próximos meses y años, con la colaboración y la participación de investigadores mexicanos e incluso colaboraciones internacionales como las que ya se han planteado aquí, pues por supuesto que posicionarán a México en el panorama internacional. Déjenme hablar un poquito de las encuestas nacionales de salud. La de 1988 a la fecha, que son las encuestas nacionales de salud y nutrición, han permitido la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas en materia de salud. Las de adicciones, que son específicas sobre el tema, también han contribuido, por ejemplo, a toma de políticas como el incremento de los impuestos en los cigarrillos o las áreas de no fumar, exclusivas, etcétera. Y las de cobertura de vacunación, aquí pongo una portada del boletín de epidemiología, que por cierto, como comercial es un boletín que existe desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, y sigue publicándose en la actualidad, lo publica la Dirección General de Epidemiología, pero en este número se presenta los resultados de la famosa o llamada ENCOVA. Esa fue una encuesta de cobertura de vacunación que se hizo hacia, como dice ahí, entre 90 y 91, a nivel jurisdiccional, es una de las encuestas más grandes que se ha hecho en el país, y que derivó en dos decisiones que me parecen súper relevantes. A raíz de lo que se encontró en esa encuesta, se creó el Consejo Nacional de Vacunación y se fortaleció, aunque ya había días de vacunación y demás, se consolidó el programa de vacunación universal en México, producto de esa encuesta. Y esa encuesta se hizo porque justo un año antes, ustedes recordarán, fue el gran brote de sarampión en 89, con más de 6,000 defunciones y más de 90,000 casos. Y a raíz de eso, el gobierno decidió hacer una encuesta de cobertura de vacunación para ver qué había que hacer.
y bueno, pues ahí hubo 2 respuestas concretas de política pública por esa encuesta. Y bueno, estos 2 estudios ya me lo ganó la doctora, que no me dijo que lo iba a poner, pero representaron poner a México en el panorama internacional en la portada de Nature, como ya lo dijo ella, de octubre del 2023, por estos 2 estudios que se publicaron. Y finalmente, pues claro que es bonito y es gratificante ver un mapa de nuestro país en esa revista, hablando de cosas que se hacen en México. Y el estudio prospectivo de la Ciudad de México, y aquí cito uno de los muchos artículos que presentó la doctora en su diapositiva sobre este estudio, que ya van más de 30. Este artículo en particular, su conclusión, que a mí me parece importantísima, es lo que ahí dice, que al menos una tercera parte de todas las muertes entre los 35 y los 74 años de edad en nuestro país son o están asociadas o son responsabilidad de la diabetes, lo cual llevó a algo que era inédito, y es que un poco antes de esa publicación ya se había hablado de la necesidad de generar una emergencia epidemiológica por diabetes, cosa que nunca se había hecho en nuestro país. Es más, prácticamente nunca se había hecho en el mundo una emergencia epidemiológica por algo que no fuera transmisible, porque normalmente se hacen que por el cólera, que por la influenza, que por el COVID. Bueno, en México se hizo una declaratoria de emergencia epidemiológica por diabetes, y justamente el hallazgo del estudio prospectivo de la Ciudad de México fortaleció esa decisión y apuntaló la pertinencia de dicha decisión. Y como dijo James Watson, antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes, y parte de lo que ya se dijo aquí es lo que el proyecto Origen ya ha sido descrito acá, pero bueno, esto lo presentó ya Víctor, la ancestría y el gradiente de ancestría, y por supuesto que esto nos permite caracterizar mejor nuestra población, o esto que son datos que me prestó generosamente la doctora Rocío Ortiz aquí presente, donde habla de los genotipos comunes para demencia y para Alzheimer, y lo que vemos es que en México pues no se están presentando los que habitualmente se presentan para Alzheimer. Entonces habrá que obviamente estudiar qué implicaciones tiene en la clínica esto, o si son otros los que son para la población mexicana, porque a fin de cuentas pues tiene implicaciones desde la perspectiva de la prevención, del propio diagnóstico y eventualmente del tratamiento de este tipo de enfermedades. Y solo puse 2 ejemplos, pero hay otros más, como hipercolesterolemia familiar, que también ya se están estudiando. Creo yo, sin duda, como se ha dicho aquí, Origen hoy es uno de los proyectos, si no es que el más representativo de población latina y mexicana, por las características que ya se describieron. No quiere decir que no haya otros, sino por su diversidad y su dispersión geográfica, y va a contribuir, por supuesto, a 3 elementos: medicina de precisión, mejores diagnósticos y prevención. Y como dijo Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Muchas gracias.